Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar ya la clase. A diferencia, pues, de las aulas regulares, nosotros todavía continuamos con los temas porque las otras aulas están en la semana de repaso, ¿no? Nosotros sí tenemos que avanzar. Recién la siguiente semana se va a hacer el repaso. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es el tema número 11, que involucra pues el desarrollo de las fórmulas empíricas y moleculares de las sustancias, que viene a ser la última parte del estudio de las unidades químicas de masa, cálculos químicos. Bien, para entender, jóvenes, este capítulo vamos a hacer un pequeño repaso así rapidito de los últimos puntos que hemos tratado en la parte de unidades químicas de masa 2. Sobre todo el concepto de composición elemental en los compuestos, ¿no? Hemos visto a lo largo, jóvenes, de este capítulo de unidades químicas de masa, que los conceptos como masa molar, masa molecular, ¿no? Número de mol, volumen molar a condiciones normales, composición molar, composición en masa y composición centesimal, todos esos cálculos que se desarrollaron y las relaciones que se establecieron dependían del conocimiento de la fórmula del compuesto. O sea, para establecer una relación, para calcular la masa molar, la masa molecular, para calcular pues el número de moles, ¿no? N, el volumen molar de las moléculas y hacer todo tipo de operaciones en los compuestos, es necesario conocer la fórmula de los compuestos. De lo contrario, pues es muy difícil, ¿no? Establecer una relación para hacer operaciones. Pero ¿qué pasa si algunos ejercicios no me dan la fórmula del compuesto, ¿no? Y me piden hacer operaciones con esa sustancia? Entonces yo debo reconstruir la fórmula del compuesto sobre la base, pues, de algunos conceptos que ya hemos tratado. Por ejemplo, si hablamos de porcentaje, ¿no? Composición centesimal en porcentaje. O sea, la composición centesimal me indica, pues, qué porcentaje en masa representa a cada elemento dentro de un compuesto, ¿no? Y esa composición es constante, es decir, independientemente de la cantidad de compuestos que tenga, cada elemento va a representar un porcentaje del mismo. Eso quiere decir que si yo no tengo la fórmula del compuesto, pero sí tengo los porcentajes de los elementos que lo constituyen, puedo retroceder y averiguar pues la fórmula del compuesto. Así como con la fórmula calculo los porcentajes, a partir de los porcentajes puedo retroceder y determinar pues la fórmula, ¿no? De la misma manera, ¿no? Si yo tengo pues la fórmula de un compuesto, puedo conocer cuántas moles hay de cada uno de los elementos que lo constituyen. Pero para eso hay que conocer la fórmula del compuesto. Pero ¿qué pasa si no conozco la fórmula y en lugar de ello conozco la composición, la cantidad de moles de cada elemento que lo conforman? Igual puedo retroceder y determinar la fórmula pues del compuesto. En esta clase vamos a hacer eso, ¿no? Vamos ya a obtener cantidades numéricas de los elementos, masa, moles, porcentaje, y vamos a retroceder para averiguar pues las fórmulas de los compuestos, ¿no? Para eso, como digo, hay que reconsiderar, hacer un repaso pues de estos conceptos que hemos visto en la clase pasada. Composición molar de los elementos en compuestos, ¿no? Si recordamos, habíamos dicho que en esta parte cada mol de un compuesto químico posee una cantidad definida de moles de átomos de los elementos que lo conforman. Dichas cantidades quedan definidas por los subíndices de cada elemento en la fórmula química del compuesto y es proporcional al número de moles. O sea, para yo conocer cuántas moles hay de cada elemento dentro de un compuesto, necesito conocer la fórmula, porque necesito los subíndices de la fórmula para saber esa composición. Así, por ejemplo, si teníamos una mol de este ácido, yo puedo saber, jóvenes, que en una mol de este compuesto hay 3 moles de hidrógeno, una mol de fósforo y 4 moles de oxígeno, porque los subíndices 3, 1, 4 me indican esa composición. Y si tengo más de una mol, estas cantidades de moles de elementos son proporcionales, ¿no? Por ejemplo, si tengo 5 moles del compuesto, todo se quintuplica. Ya no voy a tener 3 moles de hidrógeno, sino voy a tener 15, de fósforo voy a tener 5 y de oxígeno voy a tener 20. Pero para llegar a esta proporción, jóvenes, yo necesito esta fórmula. Pero ¿qué pasaría si un problema no me dan la fórmula, pero me dicen que dentro de la fórmula hay 15 moles de hidrógeno, 5 moles de fósforo y 20 moles de oxígeno? Puedo, jóvenes, regresar a la fórmula.
¿Por qué? Porque veo estos números, 15, 5 y 3, 20, y noto, jóvenes, que todos están en la proporción de 3, 1, 4, ¿verdad? 3, 1, 4, porque si le saco quinta a todos, aquí sería 3, aquí sería 1, aquí sería 4. Y ese valor que me sale, ¿no? 3, 5, 1, son justamente los subíndices de los elementos en la fórmula, ¿no? Entonces, va a haber casos donde yo voy a recurrir, jóvenes, a la fórmula para calcular la composición molar, y va a haber casos que son opuestos, como vamos a ver en esta clase, donde voy a, conociendo las moles de cada elemento en un compuesto, puedo reconstruir la fórmula, ¿no? Si en un problema me dijesen, a ver, tengo un compuesto formado por cloro y oxígeno, cuyas moles están en la proporción de 2 a 7, entonces yo voy a decir que la fórmula pues es cloro 2, oxígeno 7, ¿no? Porque esos subíndices me indican pues las moles, ¿no? De los elementos en el compuesto. Ahora, no siempre me van a dar pues números enteros, ¿no? Me pueden decir, analicé una muestra de un compuesto formado por carbono y oxígeno, por decir, ¿no? Y encontré pues que hay 0,2 moles de carbono y 0,4 moles de oxígeno. Entonces yo puedo decir 0,2, 0,4 están a la proporción de 1 o 2. Significa entonces que la fórmula es CO2, porque hay 1 de carbono y 2 de oxígeno, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos vamos a hacer en esta clase, ¿no? O sea, vamos ya a tener la composición elemental, y con esa composición yo puedo pues conocer cuál es la fórmula del compuesto. Otro tipo de relación que vamos a utilizar aquí es la composición porcentual en masa de los elementos en un compuesto, ¿no? Esto también se conoce como composición centesimal, o sea, los porcentajes que representan cada elemento en un compuesto en relación a la masa. Para hallar esos porcentajes, igual yo necesito conocer la fórmula del compuesto. Necesito conocer la fórmula, ¿no? Porque con la fórmula calculo el todo, que es la masa molecular, y puedo conocer la parte de cada uno de los elementos que lo conforman, ¿no? Así, esta parte, 6 por 12, representa el carbono, 12 por 1 al hidrógeno y 6 por 16 al oxígeno. El total es 180. Entonces, yo quiero averiguar qué porcentaje representa el carbono de toda esta masa. Coloco aquí la masa del carbono, la masa total, y lo multiplico por 100. Me sale 40. Porcentaje masa del hidrógeno, coloco arriba la masa del hidrógeno, la masa total por 100 y me sale este valor. Y lo mismo, jóvenes, para el oxígeno. La masa de oxígeno al total por 100 y me sale este valor. Estos porcentajes, jóvenes, se calculan en función a la masa molecular y la cantidad pues de masa que contribuye cada elemento. Pero para eso yo necesito pues conocer la masa de cada elemento y la masa total, ¿no? Que sale según la fórmula. Pero hay ejercicios, jóvenes, donde ya me van a dar los porcentajes calculados, pero yo no voy a conocer la fórmula del compuesto. Entonces, pero puedo retroceder, jóvenes, ¿no? Puedo retroceder para obtener la fórmula. Y eso también vamos a hacer en esta parte. Y cuando son porcentajes, jóvenes, se sabe, ¿no? Ya hemos mencionado que estos porcentajes son constantes e independientes, jóvenes, de la cantidad de material analizado. Es por eso que cuando ven porcentajes, yo voy a asumir una masa, cualesquiera, ¿no? De preferencia 100 unidades, para saber qué masa le corresponde a cada elemento. Por ejemplo, voy a asumir 100 gramos, entonces dentro de 100 gramos el carbono es 40 gramos, el hidrógeno 6,67 gramos y el oxígeno 55,3 gramos. Una vez que tengo su masa, puedo hallar sus moles, ¿no? Puedo hallar sus moles, como en este caso de acá. Calculo ya las moles de cada elemento y puedo establecer una proporción para llegar a los subíndices y tener la fórmula del compuesto, ¿no? Ese tipo de operaciones vamos a hacer en esta clase. Y a veces es más fácil, jóvenes, operar con los porcentajes que con la masa propiamente dicha, porque estos porcentajes son constantes, ¿no? Son constantes. Así, por ejemplo, para esta glucosa, el carbono va a representar siempre el 40%. Así tenga, jóvenes, un gramito, un miligramo o una tonelada de glucosa, siempre el carbono va a representar el 40%, el hidrógeno este valor y el oxígeno este valor. Por eso en los cálculos, cuando me den porcentajes, yo voy a asumir una cantidad específica para hacer operaciones y llegar a la fórmula. Pero cada compuesto químico, jóvenes, tiene su propia composición centesimal, su propio porcentaje. Eso hay que tenerlo presente porque cada compuesto químico tiene una fórmula particular, ¿no? Una masa molecular también particular. Bien, con esos conocimientos básicos que hemos visto las clases pasadas, vamos a tratar ahora sí el tema en sí, jóvenes, que vamos a desarrollar,
que son las fórmulas de compuestos químicos. Hay que saber, muchachos, que todo compuesto químico resulta de la combinación de dos o más elementos distintos en una proporción fija y constante. Y esa proporción se representa con una fórmula química. Una fórmula química. En el agua, por ejemplo, su fórmula es H2O, porque el hidrógeno y el oxígeno se combinan en una proporción fija, de tal manera que generan esa cantidad, ¿no? En el dióxido de carbono, el carbono y el oxígeno están en la proporción de 1 a 2, porque así lo indican, jóvenes, sus masas, ¿no? Esta fórmula química entonces nos va a proporcionar dos cosas, dos tipos de información. Información cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, porque viendo la fórmula yo puedo saber qué elementos los están constituyendo, ¿no? Y si analizo, jóvenes, las cantidades que hay de cada uno, esa es la información cuantitativa. Cuantitativa viene de cantidad. Y esas cantidades normalmente van a estar expresadas en moles o en masas, ¿no? De tal manera, jóvenes, que el conocimiento de la fórmula de un compuesto es muy importante para todos los cálculos que querramos hacer. Es por eso que los ejercicios que hemos visto hasta el momento nos daban la fórmula, pues, de datos, ¿no? Pero cuando no nos lo proporcionen, ahí va a ser, pues, la dificultad. Entonces vamos a tener que reconstruir la fórmula, haciendo el inverso, pues, que hemos hecho las clases anteriores, ¿no? Bien, en general, todo compuesto químico se puede representar sobre la base de dos fórmulas, dos tipos de fórmulas. La primera de ellas se llama la fórmula empírica, ¿no? Fe es su notación. Esta fórmula empírica se denomina también fórmula mínima, pues nos indica la mínima proporción respecto a las moles, ¿no? En la fórmula se va a considerar las moles. Los mínimos números enteros en cuanto a moles de los elementos que lo constituyen. Fundamentalmente, este tipo de fórmula se emplea para representar a los compuestos iónicos, ¿no? Que, como sabemos de la teoría del enlace, los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿no? Por lo tanto, su representación es mediante una fórmula química mínima, que se llama fórmula empírica. Por el contrario, vamos a ver que los compuestos covalentes que sí forman moléculas se pueden representar con fórmulas empíricas o con fórmulas más complejas, que se van a llamar fórmulas moleculares, ¿no? Porque son moléculas. Pero lo mínimo que se va a emplear para representar un compuesto se va a llamar esto acá, fórmula empírica. Para un compuesto, por ejemplo, de la forma AX, BY, CZ, pueden haber más elementos o menos elementos. Los valores de X, Y y Z, que son los subíndices, cuando se expresan, jóvenes, con los mínimos números enteros positivos, ¿no? Y esos números son primos entre sí. Ya saben que los primos entre sí son números que el único factor en común que tienen es la unidad, ¿no? Se dice, jóvenes, que la fórmula dada representa su fórmula empírica, ¿no? Cuando estos numeritos son los más pequeños posibles, los enteros positivos más pequeños, y que son primos entre sí, o sea que no se pueden simplificar más. Se dice que la fórmula que estamos dando es una fórmula empírica. Por eso, en los ejercicios, ¿no? Cuando nos pidan la fórmula empírica, nosotros debemos buscar una fórmula donde los subíndices sean los mínimos enteros, ¿no? Primos entre sí. Hay que determinar, calcular esos valores. Los valores de X, Y y Z representan los subíndices de la fórmula y se expresan, jóvenes, o expresan la proporción molar de los elementos. Por lo que, si queremos conocer esos valores, hay que calcular el número de mol de cada elemento que constituye el compuesto. Hay que calcular n, número de mol, y buscar, pues, con esas cantidades que hemos calculado, la mínima proporción de números enteros. Es como en este caso que hemos mencionado, ¿no? Si nos calculamos las moles y nos salen 15, 5 y 20, ¿no? Para cada elemento, estos números tienen factor en común, ¿verdad? Hay que simplificar al mínimo. Simplificamos acá quinta todos. Aquí quinta 1, quinta 3, quinta 4. O sea, la proporción mínima sería 3, 1, 4. Y esos 3, 1, 4 son estos subíndices, jóvenes, de la fórmula. Entonces yo voy a conocer la fórmula, conociendo las moles y estableciendo la mínima proporción, ¿no? Acá ya está mínimo, a 3, 1, 4, porque tenemos una mol. Pero normalmente los cálculos van a hacer operaciones con varias moles y nos van a salir así, múltiplos, ya sea pues enteros o decimales, y nosotros vamos a tener que buscar los mínimos enteros para llegar pues a los subíndices, ¿no? Y de esa manera se determina la fórmula empírica de un compuesto.
o sea, con lo mínimo, ¿no? Por de ahí el nombre. Y para eso, jóvenes, hay 4 pasos que se deben seguir. Con la práctica ustedes lo pueden hacer inclusive en un solo paso, jóvenes, van a ver, pero para hacerlo pues con pausa y no cometer errores por la rapidez, hay que seguir por la secuencia, ¿no? El primer paso es el siguiente, ¿no? Se va a determinar los números de mol de cada elemento que conforman el compuesto a partir de sus masas, si es que nos dan sus masas, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, tengo un compuesto formado por azufre y oxígeno y me dan las masas de cada uno. Entonces yo voy a calcular sus números de mol. Esas moles que me salen, pueden salir pues enteros o decimales, voy a proporcionarlos a los mínimos enteros que me van a dar estos subíndices X, Y y Z. ¿No? Y eso ya pues se hace por matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si las moles me salen 0,3 y 0,9, yo de frente digo pues la proporción es de 1 a 3, ¿no? O si me sale pues 0,25 y 0,5, entonces la proporción es de 1 a 2, ¿no? Entonces puedo establecer cuando los números son bonitos, ¿no? Pero cuando los números no son bonitos hay que hacer operaciones matemáticas más complejas para establecer la proporción, pero siempre se va a buscar los mínimos enteros. Ese es el primer paso. Si no se tienen las masas, si no me dan las masas jóvenes de los elementos y no puedo hallar directamente sus moles, lo que se debe hacer, jóvenes, y en esos casos que no le den la masa, le van a dar normalmente los porcentajes en masa, ustedes van a asumir 100 gramos de compuesto y al asumir 100 gramos, los porcentajes se convierten directamente pues en gramos y van a calcular los números de mol. Igualito, hay que calcular n, número de mol. Y ya saben que para los átomos, elementos, el número de mol se calcula así. Hay que dividir la masa en gramos, dividir entre la masa atómica de ese elemento, calcio, carbono, oxígeno, hierro, nitrógeno, fósforo, expresado en gramos por mol. Igual, me va a salir las moles de todos los elementos de la fórmula y voy a convertir esas moles a los mínimos enteros. Voy a proporcionar matemáticamente para obtener los mínimos enteros que me van a dar los subíndices de la fórmula. El tercer paso dice, si se observa, jóvenes, la mínima proporción de números enteros para los números de mol n calculados, pues corresponden, o sea, una vez que ya yo establezco la mínima proporción de moles para enteros, eso ya serían los valores de X y Y y yo lo coloco pues en la fórmula directamente. Por ejemplo, si son 3 elementos, ¿no? Si me salen sus moles ya calculadas con esta fórmula y yo puedo directamente establecer la proporción mínima, eso lo voy a reemplazar ya como subíndice, ¿no? X, Y, Z en la fórmula. Si los números de mol son cantidades decimales y difíciles, jóvenes, de darnos cuenta de qué proporción se encuentra, ¿no? O qué proporción de números enteros representan, se procede matemáticamente de esta forma, ¿no? A todos los valores que hemos calculado, se les va a dividir por el mínimo, el menor de los valores, el menor de todos los valores calculados, para convertirlos pues a enteros, ¿no? Por ejemplo, si uno me sale pues 5,43, el otro sale 6,82 y el otro sale 0,13, entonces a los 3 valores los vamos a dividir entre el menor de ellos para convertirlos pues a enteros, ¿no? Y normalmente, jóvenes, se va a lograr convertir a enteros o muy próximos, casi pues enteros, ¿no? Por ejemplo, le va a salir 5,9 y usted lo va a poner 6, ¿no? O le va a salir pues 6,95, le va a colocar 7, prácticamente enteros. Pero si en esta operación de dividir entre el menor valor a todos persiste los valores decimales, hay que hacer una segunda operación que consiste en multiplicar a todos por otro entero pequeño, al mínimo, para convertir esas cantidades pues a cantidades enteras que van a ser reemplazadas como X, Y y Z. Pero todo está en función de las moles, hay que calcular las moles de cada elemento y establecer la proporción. Por ejemplo, ¿no? Veamos, esto se entiende pues con ejemplo. Son 4 pasos, pero ustedes lo pueden hacer, jóvenes, acortado en 2 o en 3 pasos, ¿no? Bien, por ejemplo, dicen, a ver, se analiza un compuesto formado por los elementos cloro y oxígeno, ¿no? O sea, solamente me dice que está formado por cloro y oxígeno, yo no tengo la fórmula, ¿no? Dice, el análisis indica que por cada 7,1 gramos de cloro, ¿no? Se tienen 8 gramos de oxígeno. O sea, esas son las masas con las cuales se combinan y forman el compuesto, ¿no? Con ello me piden determinar su fórmula empírica.
Y aquí tengo como dato las masas atómicas de los elementos en la fórmula, porque voy a utilizar esto acá, este N, ¿no? Entonces la solución va a ser así. Lo que hay que hacer, jóvenes, teniendo las masas es calcular N, como en primer paso, ¿no? Ya tenemos acá las masas, ¿ah? Esto, segundo paso, se aplica si no me dan las masas y me dan los porcentajes, ¿no? Entonces decimos acá. En este problema nos proporciona como dato las masas de cada elemento, el componente del compuesto. El compuesto sería así, pues, ¿no? Cloro X, oxígeno Y. Yo no conozco la fórmula, solamente sé que está formado por cloro y oxígeno. Por lo que vamos a proceder a calcular N, número de mol, con esta formulita de acá, para el cloro y para el oxígeno, porque tenemos sus masas, ¿no? Entonces, N se calcula así. Vamos a hacer para el cloro, su masa 7,1, entre su masa atómica de dato, 35,5, pero hay que poner acá gramos por mol. ¿Ah? ¿Por qué se pone esto, jóvenes? Para cancelar gramos y la respuesta me salga en mol, porque lo que estoy calculando son números de moles, ¿no? Hago la división, 7,1 entre 35,5 sale 0,2. Ahora hago lo propio para el oxígeno. Su masa del oxígeno dato es 8 gramos. Masa atómica también es dato, 16, pero en gramos por mol. Para que cancelemos esto y sale en mol. Y estos jóvenes son sus moles que me han salido. Lo que tengo que hacer ahora es establecer la mínima proporción de enteros para estos dos números. Y ustedes, pues, que son hábiles en matemáticas, se dan cuenta que la proporción es de 2 a 5, ¿no? Solamente elimino, pues, el decimal y los enteros son 2 y 5, ¿no? O multiplico por 10 a ambos, ¿no? O si seguimos los pasos, dividimos entre el menor, 0,2, a ti 0,2, y voy a llegar a lo mismo, ¿no? Pero por habilidad matemática, para no estar pues haciendo los demás pasos, ustedes van a encontrar pues que estos dos números están en la proporción de 2 a 5, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Se observa que la mínima proporción para estas moles de los elementos, mínima proporción entera, es de 2 a 5, lo cual corresponde obviamente a los coeficientes X y Y. O sea, ellos van a ser los coeficientes de 2 y este 5. Significa pues que la fórmula del compuesto va a ser así. Cloro 2, oxígeno 5. De frente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos numeritos son bonitos pues para establecer una proporción. El problema es cuando le salga pues un número decimal que no se puedan dar cuenta, ¿no? De qué proporción están. Entonces hay que seguir los pasos 3 y 4, ¿no? Para el paso 4 para convertir pues a números enteros, ¿no? Porque si aquí aplicamos el paso 4, también sería igual. El paso 4 es decir, nos salen decimales, ¿no? Difíciles de proporcionar, o sea, de convertir a enteros. ¿Qué se hace? Se divide entre el menor. Aquí lo divide, el menor de los dos, 0,2, ¿no? Aquí sería 0,2, aquí me sale 1. Si divido acá 0,2, me sale 2,5, ¿no? Aquí sale 1 y aquí sale 2,5. Como persisten los decimales, 1 y 2,5, multiplico ambos por el mínimo entero para convertirlos a enteros, ¿no? Sería por 2. Aquí 1 por 2 me sale 2, 2,5 por 2 me sale 5, o sea, 2,5 igualito. 2,5 que serían los subíndices, ¿no? Pero en vez de hacer todas esas operaciones, mejor pues lo establecen directamente de acá, ¿no? Es así. Bien, este problema es directo porque me dan sus masas, ¿no? Ejemplo 2. Se analiza un compuesto formado por los elementos potasio, cromo y oxígeno, ¿no? Me dicen que tienen estos elementos. No me dan la fórmula. Dice, el análisis indica que el potasio representa el 26,53% de la masa de ese compuesto, ¿no? El cromo 35,37% y el resto corresponde al oxígeno, porque son 3 elementos. Determine su fórmula empírica también. Entonces, igual, como aquí no tengo la masa, el segundo paso dice, voy a asumir 100 gramos del compuesto para conocer la masa de cada elemento y hallar su número de mol, como hemos hecho acá. Una vez que haya su número de mol, voy a establecer la mínima proporción de enteros que me van a dar los subíndices de la fórmula, ¿no? Es así. Bien, ya tengo el porcentaje de potasio, porcentaje de cromo, el porcentaje de oxígeno no lo tengo, pero ya saben pues que si son 3 y ya tengo 2 porcentajes, el otro es lo que falta para llegar a 100, ¿verdad? Y tenemos como dato, miren, las masas atómicas que voy a utilizar acá en esta fórmula. Acá. Debo tener las masas en gramos, por eso debo asumir 100 gramos. Profesor, ¿qué? ¿Por qué no asume otro valor? Pueden asumir cualquier valor, jóvenes, ¿sabes? Porque hemos dicho que el porcentaje representa una cantidad constante, ¿no? ¿Por qué asumimos 100? Porque cuando asumimos 100, estos porcentajes directamente se convierten a gramos, pues, ¿no? 100%, ¿no? 100%. Eso es lo que se procede, pues, a desarrollar.
Entonces decimos, en este problema nos proporciona como datos los porcentajes de cada elemento del compuesto que tendría esta fórmula, sería así. Potasio X, cromo Y, oxígeno Z. Vamos a hallar esos valores X, Y y Z, ¿no? El oxígeno representa el 38,1%, ya sumando los porcentajes, ¿no? Esto lo he calculado yo. Por lo que asumiremos 100 gramos de compuesto para conocer las masas de cada elemento y procedemos a calcular siempre N, ¿no? N, recuerden que se calcula así. Como hemos asumido 100 gramos, todos estos porcentajes se convierten pues a gramos directamente, ¿no? Entonces ya podemos reemplazar de frente. Para el potasio era así. Este era su porcentaje. De 100 gramos sale pues 26,53. Entre 39, porque el potasio es 39, esto viene de datos, sale 0,68. Lo mismo para el cromo, ¿no? Este era su porcentaje, jóvenes de dato, pero como hemos asumido 100 gramos, le sacamos el porcentaje, nos sale lo mismo. Dividimos entre 52, porque ese es dato masa atómica del cromo, y también me sale 0,68. Ahora, para el oxígeno, ¿no? El oxígeno, este es su porcentaje, 38,5, me faltaba calcular, pero por diferencia de 100 lo he determinado, ¿no? Le saco pues a los 100 gramos y sale lo mismo, ¿no? Y lo voy a dividir entre 16, que es la masa atómica del oxígeno, y sale 2,38. Esos son los números. Podemos ver que él está en la proporción de 1 a 1, pero no podemos ver pues el valor que él, ¿no? A qué le sigue, ¿no? Porque no es sencillo. Si hubiese sido pues un múltiplo de 0,68 de repente, aunque ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Si tienen habilidad matemática, ¿no? Pero cuando son así decimales y no me doy cuenta fácilmente de qué proporción está, seguimos el paso 4. ¿Qué hacemos? Dividimos a todos entre el menor de los valores, que sería 0,68, ¿no? Y dividiendo sería así, ¿ah? Para el potasio, el valor que nos salió era 0,68 y lo voy a dividir entre 0,68, me sale 1. Para el cromo también me salió 0,68 y lo voy a dividir entre el menor, 0,68 y me sale 1. Para el oxígeno salió 2,38 y lo voy a dividir entre el menor valor, 0,68, sale 3,5. Ahora, el paso 4 dice, si persiste, jóvenes, el decimal, hay que multiplicar a todos por el más pequeño de los números enteros para que estos se conviertan también a enteros. Entonces decimos acá, aún persisten los decimales, por lo que se le multiplica por el mínimo entero, que sería 2, porque, ¿no? Este 3,5 con 2 se vuelve entero, pues, ¿no? De tal manera que se obtiene la siguiente proporción, 2, 2, 7, ¿no? Porque cuando multiplico por 2, aquí sería 2, y aquí sería 7. Esa sería la proporción, 2, 2, 7, y esos serían los valores X, Y y Z, los mínimos, ¿ah? Porque no tienen factores en común. Luego la fórmula empírica quedaría así. Potasio 2, cromo 2, oxígeno 7, que es una sal muy común en la química, que es el dicromato de potasio, se llaman así. Entonces, esos son los pasos que hay que seguir. Como le digo, en algunos casos, ustedes lo pueden hacer solamente en 2 pasos, si tienen pues una visión matemática más amplia, ¿no? Para los cálculos. Es así. Bien, una vez que tenemos la fórmula empírica, que es la fórmula mínima, y en realidad, pues el compuesto no es así, el compuesto es más grande, solo que al simplificarlo, pues llegamos así. Se calcula el otro tipo de fórmula que se llama la fórmula molecular. Esta fórmula molecular, FM, se le conoce también como fórmula verdadera, pues nos indica la proporción real, ¿no? Respecto a las moles de los elementos que lo constituyen. Fundamentalmente, este tipo de fórmula se emplea, jóvenes, para representar a los compuestos covalentes porque ellos sí forman moléculas, de ahí el nombre fórmula molecular, ¿no? Las fórmulas de este tipo, jóvenes, poseen subíndices, o sea, la fórmula molecular posee subíndices con factores en común, que ya no se van a simplificar, porque si ustedes lo simplifican, llegan a la fórmula, pues, empírica, ¿no? En la fórmula verdadera no se simplifica los subíndices porque representan la cantidad real que tiene cada elemento. Por lo general, las fórmulas moleculares son múltiplos de la fórmula empírica, son el doble, el triple, ¿no? El cuádruple, el sextuple, porque se han simplificado. Cuando se trata de un mismo compuesto, ¿no? Dicha multiplicidad, o sea, si la fórmula molecular es el doble o el triple de la fórmula empírica, tiene que ver con las masas moleculares, ¿no? Porque si es el doble, pesa el doble, ¿no? ¿No? Si es el triple, pesa el triple, ¿no? Sus masas también van a ser proporcionales y también con las atomicidades, ¿no? Los números de átomos van a ser el doble, el triple y así. Entonces, para determinar o conocer la fórmula empírica,
de un compuesto covalente, yo necesito primero saber su fórmula empírica, ¿no? Porque la fórmula molecular normalmente va a ser pues más grande, va a ser el doble, el triple y así, ¿no? Entonces debo tener pues la fórmula empírica. Y ya sabemos los procedimientos para hallar la fórmula empírica, ¿no? A partir de la fórmula empírica podemos hallar la fórmula molecular. Por ejemplo, en estos casos, miren, ¿ah? Aquí tenemos un cuadrito donde una misma sustancia se puede expresar con dos fórmulas, ¿no? El etano, por ejemplo, que es un hidrocarburo alcano, tiene esta fórmula, carbono 2, hidrógeno 6. Pero como estos números tienen factor común, se pueden simplificar a CH3 y su masa molecular es 15. La masa molecular de la fórmula real era 30, o sea, en realidad, como esto es real, esto ya no se puede simplificar, pero a veces en los cálculos nos van a dar datos para hallar esto, porque esto sí se puede calcular por procedimiento. Y nosotros, siempre que tengamos la fórmula empírica, automáticamente hay que calcular esto, jóvenes, ¿ah? Y para el problema me van a dar esto. Entonces yo voy a ver pues que la fórmula verdadera tiene una masa que es el doble de la fórmula empírica, entonces voy a decir que la fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica, ¿no? O sea, su multiplicidad es 2, ¿no? O sea, yo puedo calcular esto por procedimientos que ya hemos dado. Una vez que hago eso, calculo la masa molecular y lo comparo con el dato que me van a dar. Y si veo que es el doble, entonces la fórmula verdadera es el doble de esto, ¿no? Lo duplico. Si hay un carbono, aquí le pongo 2, ¿no? Si hay 3 oxígenos, aquí le pongo 6 y llegaría esto de acá. Lo mismo pasa para el penteno, que es un hidrocarburo alqueno. Su fórmula verdadera es carbono 5, hidrógeno 10. Tiene factor común, ¿ah? Su masa molecular es 70. Pero en los problemas me van a dar datos y yo lo voy a calcular como CH2. ¿Por qué? Porque es simplificado, he llegado a lo mínimo, esta es fórmula empírica, ¿no? Y cuando calcule esto, voy a calcular la masa molecular y lo voy a comparar, jóvenes, ¿ah? De 14 a 70 hay una multiplicidad de 5. Significa pues que la fórmula verdadera es 5 veces esta fórmula empírica. O sea, si acá hay un carbono, la fórmula verdadera va a tener 5. Si hay 2 hidrógenos, la fórmula verdadera va a tener 10, que es lo de acá, ¿no? O como la glucosa saben que tiene esta fórmula. Y si simplificamos esto de acá, llegamos a esto. Pero esto ya no es glucosa, pues. Esta es la fórmula empírica de la glucosa, esta es la fórmula real, verdadera. Pero a mí me van a dar datos para calcular esto. Y si yo calculo esto, automáticamente conozco esto y lo comparo con el dato, ¿no? Esto me van a dar, me tienen que dar, para saber la fórmula real, me tienen que dar esto de acá, porque ese es el valor real de su masa molecular. Yo puedo calcular esto conociendo la fórmula empírica, ¿no? Y hago la comparación. De 30 a 180, pues hay un factor de 6, la multiplicidad de 6. Quiere decir que la fórmula verdadera es el sextuplo de este valor. Si acá hay un carbono, en la fórmula verdadera debe haber 6. Si hay 2 hidrógenos, debe haber 12, oxígeno 6. Y llega a esa proporción. Esto es lo que casi siempre se va a cumplir, ¿no? Porque hay algunos casos, como vamos a indicar aquí, que la fórmula empírica y molecular pueden ser la misma, ¿no? Pueden ser la misma. Pero en la mayoría de los casos son el doble, el triple, el cuádruple y así, ¿no? ¿Cuándo son las mismas, jóvenes? En algunos compuestos donde la composición de átomos son de números primos entre sí, pues, que no se pueden simplificar. Por ejemplo, en el agua, ¿no? El agua es una sustancia molecular. Su composición molar es de 2 a 1, 2 hidrógenos y un oxígeno. Queda ahí, pues, no se puede simplificar, ¿no? O para el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Composición de 1 también a 2, ¿no? Carbono 1, oxígeno 2. Entonces, ellos, su fórmula molecular y empírica son iguales. Pero en la gran mayoría de compuestos, sobre todo los orgánicos, que son millones, tiene pues esa posibilidad de simplificación. Entonces ahí sí va a haber dos fórmulas distintas, ¿no? Empírica y molecular. Esto lo podemos calcular, ya conocemos por procedimiento, y esto se halla pues a partir de esta información de la masa molecular. Como vamos a ver en este ejemplo, antes de ver pues los ejercicios de la práctica, ¿no? Bien, para conocer entonces la fórmula verdadera o molecular de un compuesto, se debe indicar como dato esto de acá, la masa molecular. Porque este va a ser el valor real, ¿no? Estos acá son valores simplificados. Esto me debe dar como dato. Masa molecular o masa molar. Para hacer la comparación con la fórmula empírica y establecer esta multiplicidad, ¿no? Esta multiplicidad. Bien, ejemplo 3. Veamos, ¿no? Dice, se analiza un compuesto formado por los elementos nitrógeno y oxígeno. Aquí también solamente sé que tiene nitrógeno y oxígeno, no tengo la fórmula, ¿no? El análisis indica que el nitrógeno representa el 30,43% de la masa y el resto corresponde al oxígeno. Determine su fórmula molecular, dice, si la masa molar del compuesto es 92.
Quiere decir que ese compuesto tiene una fórmula tal que su masa molar o masa molecular vale 92. Yo con esta información de porcentaje voy a calcular su fórmula simplificada, su fórmula empírica. Voy a hallar su masa molecular porque cuando tenga la fórmula empírica voy a hallar esto y lo voy a comparar con este 92 para saber cuál es la multiplicidad y establecer la fórmula verdadera. Tenemos como dato acá que el nitrógeno 14, oxígeno 16, porque hay que calcular N, número de mol, ¿no? El porcentaje de nitrógeno es 30,43%, entonces de oxígeno debe ser pues 69,57, ¿no? Por ciento. Lo que resta de 100 porque solamente son dos elementos. Bien, decimos acá entonces, en este problema nos proporciona como dato los porcentajes de cada elemento en el compuesto. El oxígeno representa esto de acá. Por lo que, igual como en los ejemplos que hemos visto anteriores, vamos a asumir 100 gramos de compuesto para conocer la masa de cada elemento y hallar las moles, ¿no? Recuerden que las moles siempre se calcula así. Entonces, para el nitrógeno sería así. Como me daban este porcentaje y he asumido 100 gramos, su masa queda así. Dividido entre 14, porque el nitrógeno es 14, masa entre masa atómica en gramos por mol, me sale 2,17. Para el oxígeno, esta acá es su porcentaje, de 100 sale 69,7 gramos. Lo divido entre 16, porque la masa atómica del oxígeno es 16, y sale 4,34 mol. Ahora, ahí ustedes, jóvenes, por su habilidad matemática ya se pueden dar cuenta, ¿no? De la proporción, ¿o no? ¿En qué proporción están esos moles? En la proporción de 1 a 2, ¿verdad? ¿No? Este es como 1 y este es como 2. O sea, lo mínimo sería 1 de él, 2 de él, ¿no? En enteros. Aunque también puede ser, pues, la proporción 1 a 2 puede ser, pues, 2 y 4, ¿no? Puede ser 3 y 6, así. Siempre hay diferentes valores, ¿no? Pero lo mínimo sería, pues, 1 y 2, ¿no? Entonces, se observa que la mínima proporción para las moles son 1 y 2, lo cual corresponde a los valores, ya sabemos, de X y en la fórmula, ¿no? Luego la fórmula empírica de este compuesto será pues NO2, ¿no? Porque hay uno de nitrógeno y 2 de oxígeno. Y yo, ya teniendo esta fórmula, calculo la masa molecular, ¿no? Un nitrógeno que es 14 más 2 oxígenos, que es 32, sería 46. O sea, la fórmula empírica es 46. Pero, según dato del problema, me dicen que la masa molecular es 92. O sea, no es 46, es 92. Y 92 pues es el doble, ¿no? De este valor. Significa que la fórmula verdadera, en realidad pues es el doble de la fórmula empírica, ¿no? Porque esto es 46, esto es 92, ¿no? La multiplicidad es 2. Eso significa, jóvenes, que en realidad la fórmula verdadera no tiene un nitrógeno, sino tiene 2. No tiene pues 2 oxígenos, sino tiene 4. Porque haciendo esto, jóvenes, llego pues a 92, ¿no? Esta es la fórmula verdadera, ¿no? O sea, comparando las masas moleculares, llego pues a que la fórmula molecular es el doble de la fórmula empírica y lo voy a escribir así. Y ya lo dejo así porque esto, como es verdadero, ya no puedo simplificarlo, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir si queremos establecer la fórmula real de un compuesto. Fórmula empírica se puede calcular para todo, ¿no? Pero la fórmula verdadera se calcula en función a la masa molecular del compuesto real, ¿no? Es así. Bien, este tipo de operaciones entonces vamos a desarrollar, jóvenes, en esta clase y vamos a empezar ya pues con los ejercicios, ¿no? Bien, en esta práctica que ustedes ya deben haber descargado, si no es así igualito, ya saben pues que en el solucionario que hacemos acá en química, incluimos pues el enunciado, ¿no? En la parte de la solución para que no estemos pues retrocediendo cada rato a ver la hoja, ¿no? Hay problemas que son directos, ¿no? Problemas pues que son un poco más largos, pero todos siguen el mismo procedimiento, ¿ah? ¿Y cuál es? Hallar las moles, o sea, N, hallar el número de mol, porque eso me va a indicar los subíndices de la fórmula, ¿no? Bien, empecemos entonces, porque hoy también tienen pues su temático, vamos a abarcar, porque aquí todo es cálculo, jóvenes, aquí no hay pues teoría, toda esta parte es de operaciones. Dice acá, problema 1, se deja a la intemperie un alambre de plomo cuya masa es 4,14 gramos hasta que se oxida completamente, ¿no? Ese plomo se va a convertir en un óxido.
Un óxido ya es un compuesto, ¿no? Formado por plomo y oxígeno y va a tener una fórmula. Debido a esto, dice, su masa se incrementa en 0,64 gramos. Bueno, el alambre primero era pues de plomo solito y luego pues va a tener una masa mayor. Esa masa, jóvenes, que se ha incrementado es el oxígeno, ¿no? Que se ha adherido para formar el óxido. O sea, me están dando la masa de plomo, me están dando la masa de oxígeno. Y con ello me piden determinar la fórmula empírica. Como ya tengo la masa de los dos componentes, puedo hallar sus moles y establecer la proporción de mínimos enteros para generar la fórmula empírica, ¿no? Me está pidiendo solamente la empírica, la simplificada. Datos, masa molar del plomo, 207, del oxígeno, 16, ¿no? Entonces decimos, vamos a determinar primero N, ¿no? De cada elemento, su número de mol, para establecer los subíndices de la fórmula empírica, ¿no? Esta es la formulita. Acá ya está en gramos por mol, esa es la ventaja, me están dando masa molar, ¿no? También me pueden dar masa atómica en UMAS y tengo que ponerlo pues acá en gramos por mol, porque todas las operaciones se hacen moles, ¿no? Bien, para el plomo entonces sus moles sería así, masa 4,14 entre 207 gramos por mol. Y esto me sale 0,02, ¿no? Ya son operaciones matemáticas, ¿no? Para el oxígeno sería pues su masa 0,64 entre 16, 0,04. Y aquí ya podemos ver la proporción, pues, ¿no? No es necesario, jóvenes, aplicar aquí el paso 4, ¿ah? Dividir entre el menor de ellos, luego multiplicar por un entero, no. De aquí nomás lo podemos ver. Aunque si lo dividimos también, pues, entre el menor, que sería él, aquí me sale 1, aquí me sale 2, ¿no? Entonces decimos, se observa que las moles de estos elementos están en la proporción de 1 a 2. Son los mínimos enteros, ¿ah? Por lo que la fórmula empírica del compuesto será PbO2, ¿no? Plomo 1, esto es como 1, esto es como 2, oxígeno 2. En ese sentido, la clave sería la B. La respuesta B. Este es un problema directo, como les podría venir en el examen de admisión a la San Marcos, ¿no? Bien, si desconfían pues de la respuesta, siguen el paso 4, como digo, aquí dividen entre el menor de ellos y les va a salir pues igualito estos números 1 y 2, ¿no? Bien, ejercicio número 2. Dice, se somete a combustión una muestra de cierto compuesto orgánico. Al ser tratados los productos, se encuentra que estos poseen 3,6 gramos de carbono, 0,6 gramos de hidrógeno y 3,2 gramos de azufre. Determine la atomicidad del compuesto. Bien, obviamente aquí voy a dar la atomicidad. Atomicidad es número de átomos en la fórmula. Para la fórmula empírica, ¿no? Porque no me da más información. Si me pidiesen allá la fórmula verdadera, deberían darme la masa molecular, ¿no? De la fórmula verdadera. Entonces voy a operar aquí con la fórmula empírica. El compuesto va a estar formado por carbono, por hidrógeno y por azufre. Tengo sus masas, voy a hallar sus moles, ¿no? Acá tengo sus masas molares de dato, ¿ah? Entonces, decimos acá, vamos a determinar N para cada elemento y establecer los subíndices de la fórmula empírica. Utilizando esta formulita. Para el carbono sería su masa 3,6 entre 12. Y esto me sale 0,3, ¿no? Para el hidrógeno sería 0,6 entre 1, 0,6, ¿no? El hidrógeno es 1, ¿eh? Y para el azufre sería 3,2 entre 32, 0,1. Y ahí también, jóvenes, como ya tengo las cantidades molares, puedo establecer la proporción de mínimos enteros, ¿no? Solamente elimino el decimal y me salen tres números primos entre sí, ¿no? Los más pequeños. 3, 6 y 1, ¿no? Esa va a ser la proporción. Se observa que la proporción molar es de 3, 6 a 1. Son los mínimos enteros, ¿ah? Por lo que la fórmula empírica del compuesto sería así, ¿no? Carbono 3, porque aquí es su índice 3, hidrógeno 6, azufre 1. Esta sería la fórmula. Como me piden la atomicidad, que es el número de átomos que hay en la fórmula, sería pues 10, ¿no? Porque 3 carbonos, 6 hidrógenos, 1 azufre, suman 10. Y eso vendría a ser la respuesta, ¿no? En este caso la clave es la A. Ahora igual, muchachos, acá, si les salen estos valores decimales y ustedes quieren seguir los procedimientos normales, dice, pues si me salen decimales hay que dividir entre el menor de ellos, ¿no? Aquí lo divido entre 0,1, me sale 1.
0,1 me sale 6, 0,1 me sale 3, ¿no? Estos mismos valores que están acá. Solo que ya pues por mi habilidad matemática yo puedo concluir, ¿no? Que directamente pues son 3, 6, 1, ¿no? 3, 6, 1. Sale 10, muy bien. Chávez ya lo había calculado, la respuesta pues es la 10. La A, ¿no? 10. Y esto es un problema también directo, muchachos, porque le dan pues de dato la masa, ¿no? El problema va a ser cuando le den porcentajes u otras formas, entonces ahí hay que hacer procedimientos adicionales, ¿no? ¿Cómo pasa pues en el ejercicio? Ah, no, acá también me dan pues las masas, ¿no? Dice, se enciende un cerillo que contiene 0,062 gramos de fósforo. El fósforo se oxida completamente al reaccionar con 0,08 gramos de oxígeno. Con ello me piden determinar la fórmula empírica del óxido formado, ¿no? Entonces, uno de estos va a ser la fórmula. Como igual tenemos las masas, vamos a calcular las moles, ¿no? Para cada elemento mediante esta relación matemática, ¿no? Para el fósforo sería así, 0,062 gramos entre 31, acá está el dato, 31. Y nos sale 0,002, ¿no? Y para el oxígeno dividimos igual 0,08 gramos entre su masa molar, que también me dan acá, 16, sale 0,05. Si seguimos los pasos ordinarios, vamos a dividir a todos entre el menor valor, que sería él, ¿no? Dividimos acá 0,002, me sale 1. Acá 0,002, me sale 2,5, ¿no? Aquí sale 1, aquí sale 2,5. Como persisten los enteros, multiplico a todos por 2, ¿no? Aquí por 2, me sale 2 y 5. Pero ¿para qué hacer todo eso, jóvenes, si yo veo acá ya la proporción, ¿no? De 2 a 5, ¿verdad? Porque elimino solamente los decimales y la proporción pues es de 2 a 5, ¿no? Y la respuesta sería la A, tal como indica pues el estudiante Rafael Vázquez, ¿no? Sale la A. Entonces, concluimos de frente que las moles de estos elementos están en la proporción de 2 a 5, los mínimos enteros. Siempre fórmula empírica es lo mínimo, ¿eh? Porque la proporción también puede ser pues de 4 a 10, ¿no? De 3 a 15, ¿no? Pero lo mínimo es de 2 a 5, ¿no? Por lo que la fórmula empírica del compuesto es fósforo 2, oxígeno 5, ¿no? Que es el anhidrido fosfórico, le llaman. La clave sería entonces la A. Bien, esto en cuanto a los problemas directos, ¿no? Los problemas que ya toman un poco más de tiempo, ¿no? Y ya ahí se puede acelerar con el uso pues, de calculadoras, son estos de acá, por ejemplo. Dice, la composición centesimal, o sea, me dan los porcentajes acá de un compuesto orgánico formado por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, son estos valores, ¿no? 40,01% de carbono, 6,67% de hidrógeno y 53,32% de oxígeno. Con ello vamos a determinar también su fórmula empírica, lo mínimo. Lo mínimo. Bien, como tenemos porcentajes, ya la cosa cambia, no tenemos las masas, ¿no? Cuando tenemos porcentajes, hemos dicho, vamos a asumir 100 gramos de compuesto y le sacamos el porcentaje. Y así tendríamos que carbono es 40,01 gramos, ¿no? Porque es 40,01%. Hidrógeno 6,67 gramos. Y el oxígeno 53,32 gramos de esos 100, ¿no? Con esos valores vamos a calcular N, número de mol. Y sería así, para el carbono sería su masa 40,01 entre 12, porque el carbono acá está 12, y sale 3,33. Para el hidrógeno, 6,67, que es su masa entre 1, 6,67. Y para el oxígeno, ya lo hacemos en esta parte, 53,32 entre 16 también sale 3,33. Entonces ahí también, muchachos, pueden ver la proporción, pues, de, ¿no? Aquí, fíjense, 3,33, esto prácticamente es el doble, pues, ¿no? El doble, ¿no? Y el oxígeno, pues, es igual, o sea, la proporción sería 1, 2 a 3, ¿no? Si no están conformes, siguen el procedimiento 4, ¿no? O sea, dividen a todos ellos entre el menor valor, que sería 3,33. Para el carbono le saldría 1, para el oxígeno también 1. Y cuando ustedes dividan, pueden probar, jóvenes, 6,67, que era pues el hidrógeno, entre 3,33, les va a salir 2,003003, o sea, 2,00, o sea, es el doble prácticamente, ¿no? Entonces, para visualizar, jóvenes, de forma más clara, ¿no? Porque si no quieren verlo así, ¿no? De 333, 6,67, 333, como 1, 2, 3,
seguimos el paso 4, ¿no? El paso 4 significa que hay que dividir a estas tres cantidades por el menor de los valores, que es 3,33. Para el carbono sería así. 3,33 que nos salió, entre el mínimo valor sale 1, ¿no? Para el hidrógeno, 6,67 entre 3,33 sale 2, 2,00, ¿no? Se redondea a 2. Y para el oxígeno sale 1. Entonces, la proporción molar sería 1, 2, 1, pues, ¿no? Los mínimos enteros. La fórmula empírica del compuesto sería CH2O. Esta sería su fórmula empírica, ¿no? Muy bien, Navarro también ya tenía la respuesta. Correcto, CH2O. ¿No? Y estos valores todavía pues se pueden proporcionar, jóvenes. Vamos a ver casos en que los valores ya son feos, ¿no? O sea, no, uno no se va a poder dar cuenta directamente y sí hay que seguir pues el paso 4 que consiste en dividir entre el menor valor y si persiste hay que multiplicar a todos por un mismo entero para que las cantidades se redondeen, ¿no? Bien, problema 5. Dice, un compuesto binario del nitrógeno e hidrógeno posee 12,5% en masa de este último, o sea, del hidrógeno. Si su masa molar es 32, o sea, aquí sí me dan la masa molar del compuesto, ¿ah? Determine su fórmula molecular. Siempre la masa molar o masa molecular que me den de datos es de la fórmula molecular, porque la empírica yo lo puedo calcular por procedimiento, ¿no? Entonces, primero voy a calcular la fórmula empírica, voy a hallar su masa molecular y lo voy a comparar con este 32 para saber la multiplicidad. Como tengo porcentajes, ya sabemos que hay que asumir 100%, ¿no? 100 gramos de compuesto y calcular pues la masa de cada elemento. Entonces asumiremos aquí 100 gramos de compuesto para obtener las masas de cada elemento. En relación a los porcentajes, ¿no? Vamos a tener 12,5 gramos de hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno es 12,5%. Y 87,5% gramos de nitrógeno, ¿no? Porque el nitrógeno representaría el otro porcentaje, ¿no? Son solamente dos. Este último representa 87,5% porque ambos deben sumar 100, ¿no? Una vez que ya tenemos las masas de cada uno, hallamos sus moles, ¿no? Siempre mediante esta relación matemática, ¿no? Para el nitrógeno sería 87,5 gramos entre 14, porque el nitrógeno es 14, acá está de dato, me sale 6,25. Y para el hidrógeno sería 12,5 entre 1. Bueno, eso sale pues 12,5, ¿no? Y ahí también podemos ver ya la proporción, jóvenes, ¿ah? ¿En qué proporción estaría? ¿Cuáles son los mínimos enteros que representan estos números, no? Es de 1 a 2, pues, ¿no? De 1 a 2. De 1 a 2, muy bien. Como indica su compañero, pues, compañera, ¿no? Señorita. Bueno, aquí se ve solamente en el chat los apellidos, no se ve pues los nombres, ¿no? Rafael Vázquez María, ¿no? Como dice su compañera María, la proporción es de 1 a 2. Entonces, al tener eso ya tenemos pues la fórmula empírica, ¿no? Pero si seguimos los pasos, porque de repente alguno no lo ve, hay que dividir entre el menor de esos valores, ¿no? Que sería 6,25. Si seguimos los pasos, sería así. El primero, 6,25 entre el menor, sale 1. Para el hidrógeno, 12,5 entre el menor, sale 2. Entonces, al tener ya la proporción de 1 a 2, la fórmula empírica sería NH2, porque sería un nitrógeno y dos hidrógenos, ¿no? Su masa molecular es 16, ¿no? Porque sumamos 14 más 2, 16. Pero, según dato de problema, nos dice que la masa molar es 32, o sea, es el doble. La fórmula verdadera es el doble de la fórmula empírica, ¿no? Por lo que la fórmula verdadera sería N2H4, el doble, pues, ¿no? Pues la proporcionalidad se establece, o la multiplicidad se establece comparando la masa molecular de la fórmula empírica que una vez hallada se puede conocer con respecto a la masa molecular de la fórmula verdadera, ¿no? Si es el doble, entonces la fórmula también es el doble. Duplican los átomos, ¿no? La atomicidad pues se duplica. Si aquí es 3 la atomicidad, aquí la atomicidad pues es 6, ¿no? Duplican la cantidad de átomos y eso vendría a ser pues la respuesta, ¿no? La clave la C. Ahora, ¿pero siempre va a ser el doble, profesor? No, pues. O sea, algunos puede ser el triple, el sextuple, el quíntuple, eso depende, jóvenes, de qué tipo de compuesto se haya colocado pues en el ejercicio, ¿no? Bien. Problema 6. Aquí nos dice la composición de la testosterona, que como saben ustedes es una hormona sexual masculina de nosotros los varones,
Es de 79,16% de carbono, 9,72% de hidrógeno y el resto es el oxígeno, ¿no? Determina la atomicidad de su fórmula empírica, la fórmula empírica, o sea, la mínima. La testosterona, jóvenes, es una molécula pues enorme, ¿no? Gigante, es una hormona. Su atomicidad, miren, una cantidad pues grande ¿no? de átomos. Y eso que es la fórmula empírica, porque si se expresara en fórmula molecular sería todavía más grande, ¿no? Bien, como piden fórmula empírica, procedemos pues de la manera, como ya sabemos, vamos a asumir 100 gramos de compuesto porque tenemos porcentajes. Con ello hallamos la masa de cada elemento. El carbono sería 79,16 gramos, porque es 79,16%. Hidrógeno 9,72 gramos, porque es 9,72%. Y 11,2 gramos de oxígeno, ¿no? Ya por porcentaje o por resta de 100, porque si ustedes conocen la masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa total es 100, el oxígeno debe ser lo que resta, ¿no? Este último representa 11,12%, por eso sale 11,12 gramos, ¿no? Bien, con ello hallamos los números de mol y tendríamos las siguientes cantidades. Carbono, 79,16 entre 12, sale 6,597. Ese número sí no es bonito, pues, ¿no? Para darse cuenta. Moles de hidrógeno, 9,71 gramos de hidrógeno entre 1, 9,72. Ahí no se ve la proporción, ¿no? Y oxígeno, 11,12 entre 16, 0,695. Ahí sí no se ve la proporción, jóvenes, ¿ah? No es como cuando salió 3,33, 6,67, 3,33, ¿no? Entonces, cuando así es difícil ver la proporción, ahí sí, pues, aplicamos el paso 4, ¿no? En la regla de determinación de fórmula empírica. Y vamos a dividir a los tres entre el menor valor, que sería él. O sea, acá dividimos entre 0,695, entre 0,695, entre 0,695, aquí sale 1, ¿no? Aquí van a salir otros valores. Bien, hacemos la división entonces entre el menor valor y tendríamos así. Para el carbono sale 9,5. Para el hidrógeno sale 14. Y para el oxígeno sale 1. Como persisten los decimales, persiste el decimal, a todos hay que multiplicarlo por el menor entero para redondearlo, ¿no? Y como aquí es 9,5 por 2, pues, ¿no? Para convertirlo en entero. Entonces decimos, como una de las cantidades aún contiene decimales, ¿no? Multiplicamos a todos por el mínimo entero, que sería 2, para convertir estas cantidades molares a cantidades enteras, ¿no? Si multiplicamos por 2, aquí sale 19, ¿verdad? ¿No? Multiplicamos por 2 sale 19, aquí sale 28 y aquí sale 2. Entonces la proporción queda 19, 28, 2. Y van a notar, jóvenes, que estos números son primos entre sí, porque no se pueden simplificar de forma simultánea. Por lo que la fórmula del compuesto sería, ya reemplazando los subíndices, carbono 19, hidrógeno 28, oxígeno 2. Así sería la fórmula. La empírica, porque la verdadera sería pues el doble o el triple o el cuádruple, ¿no? Sería más grande todavía. Entonces la fórmula empírica, sumando los átomos, sería 19 más 28 más 2, sería 49, ¿no? Ese es su eh, atomicidad, número de átomos por fórmula. Bien, el problema es más complejo en términos numéricos, jóvenes, ¿no? Porque los procedimientos pues son lo mismo, ¿no? O sea, si en un examen, en una evaluación, en el examen de admisión le viene un problema así, ya saben pues qué hacer, ¿no? ¿Qué pasos seguir? Porque son los mismos pasos pues para todos, ¿no? Bien, me piden pues mostrar la diapositiva anterior. Creo que le está capturando pantalla. Esta es la diapositiva anterior. Eh, pero aquí mencionar, muchachos, que todas estas clases, aparte que se están grabando, se están convirtiendo pues a PDF, o sea, un formato que son imágenes, ¿no? Tipo fotografía, y se puede descargar también del intranet. Y como son imágenes, pues ocupa menos espacio que un video, ¿no? Y eso ya representaría su fórmula, o sea, su libro digital, ¿no? Su cuaderno digital, ¿no? Pero igual, pues si están con celular, pueden también capturar la pantalla para que se le quede como información. Sobre todo si van a dar, pues, un examen, ¿no?
Bien, la clave entonces sería la 49. Bien, ejercicio 7. Nos dice aquí la composición centesimal del ácido fumárico, ¿no? Es un ácido orgánico. Es 41,38% de carbono, 55,17% de oxígeno y 3,45% de hidrógeno. Determine la atomicidad del compuesto si su masa molar es menor a 200 gramos. Ojo que este dato es para la fórmula verdadera, es menor a 200 gramos. O sea, no me está diciendo el valor exacto, ¿ah? Recuerden que si yo hallo la fórmula empírica, voy a conocer su fórmula, su masa molecular o masa molar, y la fórmula verdadera puede ser pues el doble, el triple, el cuádruple, pero puede ser cualquiera en realidad en este rango, ¿ah? Debe ser menor a 200 gramos, ¿no? Entonces, para saber cuál es, eso ya depende de las alternativas que vamos a ver acá. Pero primero vamos a calcular o determinar la fórmula empírica, ¿no? Igual como son porcentajes, asumimos 100 gramos y con los porcentajes sacamos pues las masas, ¿no? Carbono 41,38 gramos, hidrógeno 3,45 gramos, oxígeno 55,17 y procedemos a determinar los números de mol. Los números de mol mediante siempre esta relación, jóvenes. Hay que recordarle esto ya en la mente y sería pues así, ¿no? Carbono, 41,38 entre 12 sale 3,45. Hidrógeno, 3,45 entre 1, 3,45, ¿no? Coinciden, ¿ah? Oxígeno, 55,17 entre 16 también sale 3,45. Pueden verificarlo, ¿ah? Utilizando su calculadora. Significa, jóvenes, que las moles de estos tres átomos están en la proporción de 1, 1, 1, ¿no? Porque si dividen a todos entre el menor valor, que es el mismo, saldría pues a todos 1, ¿no? Ese es el mínimo entero. Significa entonces, jóvenes, que la proporción molar 1, 1, 1 indica que la fórmula empírica es CHO, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, CHO. Su masa molecular es 29, ¿ah? De la fórmula empírica. Pero de la fórmula molecular es menor a 200, o sea, no me dice pues qué valor es, solamente me dice que es menor a 200. Entonces la fórmula verdadera podría ser el doble, el triple, el cuádruple. No me dicen cuál es, ¿no? ¿Cuál es? Pero es un múltiplo, obviamente, ¿no? Es un múltiplo. Y las posibilidades son las siguientes, ¿no? Esta es la base, ¿eh? Esta es la fórmula empírica. Una de sus fórmulas moleculares podría ser el doble, ¿no? Hacer así, 58, sería su masa el doble, ¿no? Otro sería pues 87, ¿no? Otro sería pues el cuádruple, ¿no? 116. Otro sería pues el quíntuplo, 145. Otro sería pues el sextuplo, 174. El que sigue, jóvenes, sería pues por 7, pero ya sería mayor que 200. Me dice que la masa de la molécula verdadera es menor que 200, ¿no? Si ustedes continúan, van a sobrepasar 200. Entonces, uno de estos jóvenes es la fórmula verdadera. No me dicen cuál es, ¿ah? Solamente me dicen pues que su masa es menor que 200. Este es menor pues que 200. Menor que 200, menor que 200. El que le sigue ya no, pues porque el que le sigue sería 7 veces esto. 7 por 29 es más de 200, ¿no? 7 por 29, si ustedes hacen los cálculos. 7 por 29 sería pues 203, ¿no? Ya se pasaría. Ahí queda. Ahora, ¿cómo saber cuál es? Eso está en función de las alternativas, ¿no? Me piden a mí la atomicidad. La atomicidad de la fórmula empírica es 3, ¿no? De esto es 6, de esto es 9, 12, 15, 18, ¿no? O sea, sobre todo esto acá, ¿eh? 6, 9, 12, 15, 18. Tendría que buscarlo pues en las alternativas, ¿no? Y acá en las alternativas son el único que hay que es múltiplo, ¿no? En términos de atomicidad es la A, ¿no? Es la A, nada más, pues, porque sería 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿no? También sería 21, pero con 21 ya pasa a 200, ¿no? No debe pasar de 200, entonces la clave pues sería la alternativa A, ¿no? Luego las atomicidades de estas posibles fórmulas son 3 para la fórmula empírica,
6 para la siguiente, 9, 12, 15 y 18, ¿no? De estos valores se tiene solo uno en las alternativas, que sería pues el valor real, ¿no? Que es 18. Entonces la clave pues es la A para ese problema. Bien, este problema entonces, a diferencia de los anteriores, donde me daban un valor fijo, ¿no? De masa molecular de la fórmula verdadera, aquí solamente me dan pues una restricción que es menor a 200, ¿no? Menor a 200. Bien, ejercicio 8. Este problema uni, jóvenes, examen de admisión uni, se ha puesto aquí, como ustedes son selección, también pueden ver pues problemas un poco más complejos. No significa pues que si es de uni no lo puedan hacer ustedes, ¿no? Igualito, siguen el procedimiento, igual lo determinan, ¿no? Solo que el tiempo que va a tomar va a ser un poco más largo y a nivel de examen de admisión en San Marcos no viene así, ¿no? Bien, nos dice que la cafeína tiene esta composición: 49,48% de carbono, 5,15% de hidrógeno, 16,5% de oxígeno y el resto de nitrógeno. O sea, aparte de estos tres elementos, tiene nitrógeno. O sea, este es un elemento ya orgánico complejo, el CHON, ¿no? Tiene los cuatro elementos. Dice, por enfriamiento, el compuesto cristaliza asociado a una molécula de agua. O sea, estamos hablando de real. A la molécula real, cuando se cristaliza, se asocia a una molécula de agua y dicha asociación, o sea, la cafeína más el agua, tienen una masa molecular de 212. Como el agua es 18, yo puedo calcular pues cuánto es la cafeína solita, ¿no? Porque aquí me dice cuando se cristaliza esa cafeína, se asocia con una molécula de agua y la masa molecular de esa agrupación es 212. Como el agua es 18, yo puedo saber cuánto es de la cafeína solita, ¿no? Porque 18 más la cafeína me sale 212. Con ello me piden determinar la fórmula molecular. Para la fórmula molecular yo necesito la fórmula, la masa molecular de la fórmula verdadera, ¿no? Que sería 212, quitándolo pues el agua, ¿no? Si le quito el agua, que es 18, me sale 194. Esa es la masa molecular. Y para saber cuál es, hay que hallar la fórmula empírica, ¿no? Calcular su fórmula empírica, hallar su masa molecular de la fórmula empírica y compararlo con ese 194, ¿no? 194 de la cafeína para saber la multiplicidad, ¿no? Si es el doble, si es el triple o el cuádruple y así. Bien, como nos dan porcentajes, ya sabemos el procedimiento. Vamos a asumir 100 gramos de compuesto, de tal manera que el carbono sería 49,48 gramos, hidrógeno 5,15 gramos, oxígeno 16,5 gramos y nitrógeno sería 28,87 gramos, ¿no? Este último representa el 28,87%, lo pueden calcular. ¿Ah? El más el más el más el nitrógeno deben sumar 100, ¿no? Entonces, por diferencia, el nitrógeno sale 28,87%, que al sacar pues la parte que le corresponde de 100 gramos sería pues 28,87 gramos, ¿no? Bien, conociendo ya las masas de cada uno, hallamos las moles, ¿no? Serían así, ¿eh? La mole de carbono sería masa 49,48 entre 12, sale 4,12. Esto ya con calculadora, ¿eh? Para hacerlo más rápido. Claro que ustedes pues por sus conocimientos matemáticos pueden operar manualmente y van a llegar pues a la misma respuesta, ¿no? Para el hidrógeno, 5,15 entre 1, bueno, este es 5,15, ¿no? Nos falta el oxígeno y nitrógeno, lo hacemos por acá. Oxígeno sería 16,5 entre 16, 1,03. Y para el nitrógeno, 28,87 entre 14, 2,06. Ahora, ustedes por su habilidad matemática se podrían dar cuenta, jóvenes, de la proporción ahí sin hacer ninguna operación. ¿Ah? Miren, 1,03, 2,06, este es el doble, ¿verdad? Este es como 1. Ahora fíjense en los cuadros anteriores, ¿no? 1,03 y 4,12, ¿qué factor tiene, no? 5,15 y 1,03, ¿no? ¿Qué factor tienen? Se pueden dar cuenta también y pueden acelerar los cálculos, ¿no? Pero si no se dan cuenta, vamos a proceder con el paso 4. A todos hay que dividirlos entre el menor valor, que es 1,03, y tendríamos lo siguiente, ¿no? Para el carbono, 4,2 entre 1 y 0,3 sale 4, ¿no? Noten pues acá, ¿no? 4 y esto sale 12, ¿no? O sea, por eso digo que se pueden dar cuenta sin necesidad pues de hacer este paso, ¿no?
Para el hidrógeno, 5,15 entre 1 y 0,3 igualito, ¿no? 5, aquí 15, se dan cuenta que es el quíntuplo, ¿no? Para el oxígeno es 1,03, acá está, entre 1 y 0,3 sale 1, pues, ¿no? Y para el nitrógeno, 2,06 entre 1 y 0,3 sale 2. Entonces, estos son los mínimos enteros, ¿ah? 4, 5, 1, 2. Luego la proporción molar es de 4, 5, 1, 2. La fórmula empírica sería así. Carbono 4, hidrógeno 5, oxígeno 1, nitrógeno 2. Sumando, jóvenes, aquí 48 más 5 más 16 más 28 sale 97. Esa es la fórmula empírica, su masa molecular. Pero, según dato de problema, la masa molecular del compuesto unido a una molécula de agua es 212. Entonces, la masa molecular será 212 menos 18, es 194. Y se dan cuenta de ella, 97, 194. 97, 194, pues 194 es el doble, ¿no? Entonces, esta masa molecular de la cafeína verdadera, su molécula es 194, la empírica es 97, la fórmula verdadera es el doble. Significa, jóvenes, que la fórmula verdadera sería el doble de átomos acá. Como acá hay 4, en realidad son 8, ¿no? Como hay 5 hidrógenos, en realidad sería 10. Un oxígeno aquí sería 2. 2 nitrógenos, aquí sería 4, ¿no? 4. Ah, ya, muy buena pregunta. ¿Por qué restamos 18 acá? ¿Mm? Porque nos dice que este valor 212, ¿no? Surge de la masa de la cafeína asociado a una molécula de agua, ¿no? Entonces, para yo hallar solamente la masa molecular de la cafeína, tengo que quitarle la masa del agua, ¿no? La masa molecular del agua. Y la masa molecular del agua es 18, pues, ¿no? H2O es 18, porque es oxígeno 16 más 2 hidrógenos sale 18. O sea, le quito esos 18 y ya tendría la cafeína solita, porque yo necesito hallar la fórmula molecular de la cafeína sola, no pues de la cafeína con agua, ¿no? Es por eso que le estamos 18, esto corresponde al agua, ¿no? Al agua que se había asociado a la molécula. Entonces, queda así. Esta es la fórmula verdadera de la cafeína, ¿no? También el doble, ¿no? Entonces aquí tendríamos la clave la B, la clave la B en el problema. Bien, noten, jóvenes, que los pasos son más largos, pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Así viene en la uni, porque en la uni, jóvenes, pues, tienen más tiempo, ¿no? 20 problemas de química para 1 hora y media, en teoría, ¿no? En cambio, en San Marcos, pues, son 100 problemas, son 3 horas, ¿no? O sea, son 30 problemas en teoría por hora, ¿no? Y es 1 minuto y 15 segundos haciendo los cálculos. Y esto no lo van a hacer, pues, si quieren hacerlo con precisión, les va a tomar un poquito más de tiempo, ¿no? Por eso le digo que no significa, ¿no?, que un problema de uni ustedes no lo puedan resolver. De hecho, lo pueden hacer, ¿no? Si siguen los procedimientos, pues, normales. A menos, claro, que sea un tema que no lo hayan hecho, pues, y no tengan ni idea, ¿no? Porque en uni sí, su prospecto es más amplio, ¿no? O sea, abarca más temas. Pero igual si lo trataran, sería, pues, eh, el procedimiento similar, ¿no? Pues en los siglos repaso, inclusive San Marcos, a veces se coloca problemas de uni, ¿no? Porque ya lo de repaso tienen un poco más de nivel, ya los problemas sencillos lo hacen, pues, rápido, ¿no? Y también lo hacen, pues, los problemas de uni, ¿no? Bien, problema 9. Dice, el ácido ascórbico o vitamina C, ¿no? Dice, es un compuesto orgánico formado por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya composición centesimal es 40,9% de carbono, 4,5% de hidrógeno y el resto de oxígeno, ¿no? Si su masa molar es 176 gramos por mol, o sea, aquí ya nos dan la masa molar, determine su fórmula empírica, ¿no? Su fórmula empírica. Ahora, jóvenes, eh, muchos profesores dicen, y tiene, pues, cierta validez, ¿no?, que eh, en el examen de admisión, pues, es igual que en el amor y la guerra, vale todo, ¿no? O sea, ustedes pueden aplicar diferentes procedimientos para llegar a una misma respuesta, ¿no? Si ya tienen la masa molecular 176, pueden sumar, jóvenes, acá las masas moleculares y buscar quién tiene 176 y llegarían también a la respuesta, ¿no? Sin necesidad de estar haciendo operaciones acá por porcentaje, ¿no? Y todo eso, ¿no? Porque aquí una sola molécula de estas va a sumar, pues, 176. Sería
raro, ¿no? De que dos moléculas tengan pues la misma masa molecular, ¿no? Y pueden pues probar, ¿no? Si de repente no quieren hacer esto, suman así rapidito. Carbono, por ejemplo, aquí hay 8 carbonos, 8 por 12 más 8 por 16, y les sale 176, pues esa es la respuesta, ¿no? O sea, pueden probar, ¿no? Eso no es champear como a veces pues se utiliza en el lenguaje. En todo caso, sería pues una champa, como dice, con base científica, ¿no? Porque están pues aplicando un fundamento químico. Eh, pero si hablamos pues de procedimiento y como esto es un solucionario, vamos a seguir pues los pasos comunes, ¿no? Como me dan porcentaje igualito, voy a asumir 100 gramos de compuesto y así tengo la masa de carbono, 40,9 gramos, la masa de hidrógeno, 4,5 gramos y la masa de oxígeno por diferencia, ¿no? 54,56 gramos. Este último porque representa el 54,56% de la masa, ¿no? Sumando porcentajes. Con ello, ya teniendo la masa, ya los moles, y para el carbono sería así, 40,9 entre 12, 3,41. Hidrógeno 4,54 entre 1, 4,54. Para el oxígeno 5,54,56 entre 16, 3,41. Noten, miren, que sale dos veces 3,41, ¿no? Sale para el oxígeno y para el carbono. O sea, ellos están en la proporción, en la misma proporción, solo que el hidrógeno no está así. Este es un valor que no se puede visualizar directamente. Entonces, procedemos pues al paso 4, ¿no? Hay que dividir a todos entre el menor valor, que es 3,41. Para el oxígeno sería, o para el carbono sería 3,41 entre 3,41, sale 1, ¿no? Para el hidrógeno, 4,54, 3,41, ahí sí sale 1,33333, así periódico, ¿no? Y para el oxígeno, 3,41, 3,41, 1. Como persiste el decimal, hay que multiplicar por el mínimo entero para redondear esos números. ¿Qué números serían? Como aquí ya no termina en 5, no vamos a usar pues el 2, ¿no? Que es un par. Y termina en 3, 3. ¿Qué número emplearíamos, jóvenes, a todos para multiplicar y llegar a enteros? ¿No? Para llegar a esto entero me conviene que esto se convierta a 99, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar aquí por 3, ¿no? Por 3. O sea, hay que convertir esta cantidad de enteros. O sea, no podemos redondearlo, muchachos, a 1,33, porque esto sería, no puede ser subíndice, ¿no? Podemos colocar carbono 1, hidrógeno 1,33, no, oxígeno 1, no puede ser así. Entonces multiplicamos a todos por 3. Y al multiplicar por 3, aquí sale 3, aquí sale 10, ¿verdad? Porque sería 9,99, ¿no? Si multiplican por 3 sería, no, sale 4, ¿verdad? O 5. A ver, multiplique 1,33 por 3 sería 4, ¿no? 3,99 sería. Si multiplica 1,33 por 3, sale 3,99, que sería prácticamente 4, ¿no? Aquí te multiplican por 3, los mínimos enteros serían 343, ¿no? 343. Por lo que la fórmula empírica del compuesto sería así, ¿no? Como está indicado en esta parte. 343. Aquí he puesto 8, ¿no? Ese es ya error mío. 343 sería aquí, se me pasó, este es 8. Si lo cambiamos a 3, la masa molecular sería pues 36 más 4 más 48, porque son 3 oxígenos, me sale 88. Pero según dato de problema, la masa molecular verdadera era 176. Si se dan cuenta, 88 a 176 es el doble, ¿no? Es el doble, entonces la fórmula verdadera sería carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6, ¿no? Porque se duplicaría todo. Se duplicaría todo. Entonces la respuesta aquí sería pues la alternativa B, ¿no? B. Pero como les digo, jóvenes, en vez de hacer todas esas operaciones, ¿no? Si quieren de repente hacerlo más rápido, porque a veces en el examen la habilidad cuenta, ¿no? Más que el conocimiento, pueden de frente, ¿no? Buscar las alternativas, ¿no? Probar. Como la respuesta es la B, quiere decir que es la segunda, pues, ¿no? Aquí eh, sumo 6 carbonos, sería 6 por 2 es 72, más aquí 6 por 16 es 96, más 8, y justamente me va a salir pues 176, ¿no? Por eso la clave va a ser la B. No hay otro que de ese valor.
Porque si no, tenemos que seguir los pasos pues convencionales de esta forma y llegaríamos también a la misma respuesta, ¿no? Bien, por último, esto también examen de admisión uni. Dice, el ibuprofeno, que es un fármaco muy conocido, jóvenes, para el tratamiento de las algias, ¿no? Los dolores y las inflamaciones, ¿no? Es un analgésico de la familia de los AINES, se llama así. Y ese AINES significa, pues, antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Este en realidad, pues, es una hormona sintética, ¿no? Los esteroides, ustedes saben que son hormonas, ¿verdad? Que se obtienen, pues, de las glándulas suprarrenales, ¿no? Su unidad fórmula contiene, dice, 75,76% de masa de carbono, 8,74% de masa de hidrógeno y el resto de oxígeno. Determine la masa de una muestra de 10 moles de compuesto. Me piden la masa de una muestra. Entonces, aquí, aparte, ¿no? Del procedimiento para hallar la fórmula empírica, porque vamos a hallar la fórmula empírica, no me piden la fórmula molecular porque no me dan de dato masa molecular. Voy a aplicar la definición de masa molar, ¿no? ¿Recuerdan la definición de masa molar? La masa molar es la masa de una mol de sustancia. Y cuando se tiene un compuesto, una mol de sustancia tiene una masa que es igualito a su masa molecular expresado en gramos. Es por eso que una mol de agua es 18 gramos, ¿no? 2 moles de agua sería 2 por 18. Entonces, aquí como me piden la masa de 10 moles, yo debo saber pues cuánto es la masa de una mol primero. Y la masa de una mol es igual a la masa molecular expresado en gramos. Por eso debo hallar primero la fórmula empírica para tener la masa molecular, saber cuánto vale una mol y luego lo multiplico por 10. Bien, igual como tenemos porcentaje, asumimos 100 gramos de compuesto, así tendríamos 75,73 gramos de carbono, 8,74 gramos de hidrógeno y 15,53 gramos de oxígeno, que sería pues lo que resta de 100 o lo que resta en porcentaje, ¿no? Porque el oxígeno representa 15,53%. Bien, teniendo ya las masas, hallamos las moles. Para el carbono sería 75,73 entre 12, sale 6,31. Para el hidrógeno, 8,74 entre 1, 8,74. Y para el oxígeno, 15,53 entre 16, 0,97. Estos numeritos son feitos, no se puede proporcionar directamente, ¿no? 6,31, 8,74 y 0,97. No se ve la proporción directamente, entonces vamos a proceder al paso 4. Hay que dividir a todos entre el menor valor, que sería esto de acá, ¿no? Entonces, dividiendo sería así, ¿ah? Para el carbono nos salió 6,31 entre 0,97, sale 6,5. Para el hidrógeno, que era 8,74 entre 0,97, sale 9. Y para el oxígeno, el mismo valor, ¿no? 0,97 entre el menor valor, 1. Entonces, estos números jóvenes representan los subíndices de la fórmula, pero persiste acá un decimal. Entonces hay que multiplicarlo pues por 2 para convertirlo entero, ¿no? Como una de las cantidades aún contiene decimales, multiplicaremos a todos por el mínimo entero, que sería 2, para convertir estas cantidades de moles a cantidades enteras, ¿no? Multiplicando por 2, aquí es 13, aquí es 18 y aquí es 2, ¿no? Luego la proporción molar queda como 13, 18 y 2, por lo que la fórmula empírica del compuesto es carbono 13, hidrógeno 18, oxígeno 2. Y con ello tenemos esto, porque aquí solamente hay que sumar, ¿no? 13 por 12 más 18 más 32 me sale 206. Y cuando ya tengo esto, jóvenes, ya tengo cuánto vale una mol, pues, ¿no? Por definición, si tengo una mol de moléculas, esto es igual a la masa molecular expresado en gramos. O sea, cada mol es 206 gramos. Pero en este problema me están pidiendo la masa de 10 moles, ¿no? De 10 moles. Entonces, nos piden determinar la masa de 10 moles del compuesto, ¿no? Si esto lo expresamos en masa molar, sería gramos por mol. Entonces, la masa sería así. 10 gramos por 200 gramos por mol. 206 gramos por mol, ¿no? Porque esta masa molar es gramos por mol, ¿no? Cancelamos mol y sería 2060 gramos, ¿no? 2060 gramos. Como la alumna Rafael Vázquez ya había calculado la respuesta, igual sale 260, ¿no? Gramos. Y eso es la respuesta. O sea, aquí hemos hecho las operaciones normales para hallar la fórmula empírica, pero
al final me piden otra cosa, ¿no? Relacionado pues con la masa molar. Bien, la clave entonces sería la... Y noten, jóvenes, que todos los problemas son similares, ¿ah? Porque aquí no hay, pues, diferencia entre uno y otro, todos siguen bajo el mismo procedimiento, ¿no? Algunos se pueden acortar por la habilidad, pues, matemática, o si no, se puede, pues, seguir los mismos pasos y vamos a llegar, pues, a la misma respuesta, ¿no? A la misma respuesta. Bien, incluso jóvenes, miren, como les decía, hay algunos problemas en la cual no necesitan, pues, operar en realidad nada, solamente sumar, como en este caso dijimos, ¿no? Para esta fórmula, donde nos debe salir la masa molecular 176. Igualito, jóvenes, en otro problema que hemos visto acá también, creo que era acá, no, acá, ¿no? Me dice que su masa molar es 32 gramos, igual yo puedo sumar acá los átomos y buscar quién me da 32, ¿no? Y va a ser pues la C, porque dos nitrógenos sería 28, ¿no? Más 4, 32, ¿no? Vean la masa molecular y marco la respuesta sin tener necesidad de estar haciendo todo esto, ¿no? Todos los pasos. El resto no va a coincidir, ¿eh? No van a salir pues ninguno 32, ¿no? Porque aquí nos dan la masa molecular, nos piden la fórmula molecular. La fórmula verdadera sería pues la C, ¿no? Y podemos visualizarlo acá también, ¿no? Al final nos sale la C, ¿no? Nos sale la C. Entonces, hay diferentes procedimientos para llegar a la misma respuesta. Ustedes ya tienen que ver, pues, cuál utilizan para obtener, pues, la respuesta, ¿no? Bien, eso sería todo respecto, jóvenes, a esta clase, entonces. Con esto terminamos la parte de unidades químicas de masa. La siguiente clase, si más no me equivoco, vamos a empezar ya con el tema de estados de agregación de la materia. Vamos a hablar del estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, ¿no? Ya con más detalle que lo que se vio en las primeras clases de materia. En materia también vimos, pues, estado sólido, líquido y gaseoso, pero características generales, ¿no? Aquí vamos a hablar de sólidos, de líquidos, ¿no? Y vamos a ver, pues, también su conocimiento, porque muchas veces yo he preguntado a los estudiantes, a ver, deme ejemplo de líquidos, ¿qué líquidos conocen? Y todos me dicen agua, ¿no? Pero el agua es el único líquido que conocen, ¿no? No, pero dice, profesor, el agua es la gaseosa, ¿no? Pues la gaseosa tiene agua, ¿no? O sea, en realidad estamos hablando pues de agua, ¿no? Profesor, el vinagre pues tiene agua, ¿no? O sea, líquido así como el agua, ¿no? Con características pues puras. Hay muchos jóvenes, ¿ah? Está los alcoholes, por ejemplo, son líquidos, ¿no? Está pues los aceites también son líquidos, ¿no? Muchos disolventes como el agua ras, ¿no? El thinner son líquidos, la benzina, la acetona, ¿no? Los componentes de la gasolina como pues el pentano, el hexano, que son sustancias pues líquidas, hay bastante, ¿no? Pero la mayoría piensa que el agua es el único pues líquido, ¿no? O conoce solamente pues el agua, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar también la próxima clase. Bien, muchachos, con esto terminamos esta parte. Falta un minuto para que empiece o se active pues el temático de hoy. Vamos a esperar. Mientras tanto pueden reiniciar, muchachos, su intranet para que no tengan problemas. Y de pasada les voy a indicar los problemas de la domiciliaria, ¿ya? Esta semana van a resolver los problemas 1, 2 y 3 de la domiciliaria. 1, 2 y 3, eso va a ser la tarea, ¿no? Bien, ya saben que hay que resolverlo primero en borrador, llegar a la respuesta y luego recién marcar, ¿no? Para que tengan 20 en ambas, pues, lugares, ¿no? Bien, entonces ya son 1:40, pueden ingresar, muchachos, ya al intranet a dar su examen.